Cuando escuchamos el apellido Curie, pensamos en ciencia, en premios Nobel, ¿verdad? Pero ojo, que esta no es la historia de Marie, es la de su hija, Irene, una científica brillante cuyo laboratorio acabó siendo el corazón de la resistencia francesa, una mujer que forjó un legado con su propia fórmula. Y esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Cómo se escapa uno de la sombra más grande de la más brillante del mundo? La historia de Irene es precisamente esa búsqueda, la de encontrar una voz propia cuando todo el mundo solo ve el reflejo de tus padres. Y aquí la tenemos, con su marido, Frédéric Joliot. Y es que no eran solo una pareja, para nada. Eran un equipo, una mente científica a dos cabezas, a punto de darle una vuelta de tuerca a la física. Su colaboración fue el pistoletazo de salida de una carrera que los llevaría directamente a las puertas de la historia. Bueno, pues nos vamos a principios de los años 30. Su laboratorio, hay que imaginárselo, era un hervidero de ideas, de experimentos. Estaban metidos de lleno en una carrera, y no solo contra otros científicos, no. Estaban compitiendo contra los propios límites de lo que se sabía en ese momento. Es que su camino hacia el Nobel fue una locura. Estuvo plagado de lo que podríamos llamar casi descubrimientos. Fíjate, en el 32, por los pelos se les escapan dos de los hallazgos más bestias de la década, el neutrón y el positrón, partículas que, iban a redefinir nuestra comprensión del átomo. No estaban siguiendo un mapa, es que lo estaban dibujando sobre la marcha. Y lo más alucinante es lo que estaban viendo. En su cámara de niebla, que es una especie de aparato para ver el rastro que dejan las partículas, aparecían unas trazas que se curvaban para el lado que no debían. Esto apuntaba a una partícula con la masa de un electrón, pero con carga positiva, algo que, en teoría, no tenía sentido. Lo llamaron electrones emitidos en dirección inversa, una pieza que sencillamente no encajaba en el puzzle de la física. Y claro, esto chocó de frente con el establishment científico. Se encontraron con un muro. Le escribieron a Niels Bohr, que era, una de las vacas sagradas de la física, y él les dijo que seguramente esas trazas venían de las paredes de la cámara. Ni las mentes más brillantes de la época veían lo que ellos tenían delante de sus narices. Pero si la presión científica ya era tremenda, súmale un sexismo, pero descaradísimo y condescendiente. Atentos a esta frase del químico Otto Hahn a Frédéric, el marido de Irene. Es que es brutal. Como es una mujer, no me permito criticarla, pero está equivocada. Por favor, dígale que lo está. Es que ni siquiera se dirigía a ella como a una igual. Le pedía a su marido que la corrigiera. La cosa llegó a tal nivel de desprecio que Hahn se inventó un nombre para el elemento que ella investigaba, curiosium, un juego de palabras para burlarse de su apellido, de su legado. Pero claro, todo ese desprecio solo consiguió una cosa, echar más leña al fuego de su determinación. Y esa determinación, esa cabezonería, al final tuvo su recompensa. Y llegó en este año, el año que lo cambió todo. Y así llegamos a 1935, el año en que el mundo por fin tuvo que darles la razón. Premio Nobel de Química por el descubrimiento de la radiactividad artificial, un hito que abrió la puerta a un sinfín de aplicaciones médicas. Pero no fue solo eso. No solo validó su trabajo, consolidó su propio nombre en la historia. Ya no era la hija de, era Irene Joliot-Curie, Premio Nobel por méritos propios. Pero claro, el Nobel no fue la meta. Fue más bien un trampolín. Para Irene, la ciencia nunca fue algo que se quedaba en el laboratorio. Era una herramienta para cambiar el mundo. Y es aquí donde su camino se separa, y mucho del de su madre. Y esta diferencia es clave para entenderla. Mientras Marie Curie veía la ciencia casi como un santuario, un lugar para aislarse del ruido del mundo, Irene la usaba como un altavoz. Fue una feminista y una pacifista de las que no se callaban, llevando sus ideas del laboratorio a la arena pública. Y para muestra, un botón. En 1936 rompió todos los esquemas, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar un puesto ministerial en el gobierno de Francia. Una pionera no solo en un laboratorio, sino también en los despachos del poder, abriendo camino a las que vendrían después. Y ahora la historia se pone todavía más intensa. Porque esa mezcla de ciencia y conciencia se va a poner a prueba en el momento más oscuro del siglo XX. La Segunda Guerra Mundial no frenó su trabajo, no. Lo transformó por completo. Es que lo que viene ahora parece sacado de una película de espionaje de verdad. Los Joliot-Curie se enteran de que los nazis están a punto de echarle el guante al único suministro mundial de agua pesada que había en Noruega. Y el agua pesada era un ingrediente clave para una reacción nuclear. ¿Qué hacen? Activan una operación de contrabando. Consiguen sacar los bidones de allí justo antes de la invasión alemana y los mandan a Gran Bretaña. Le arrebataron a los nazis la vía rápida para conseguir la bomba atómica. Y su laboratorio del Collège de France, dejó de ser un simple laboratorio.
se convirtió en un centro de operaciones de la resistencia francesa. En una sala se falsificaban documentos, en otra se montaban radios para comunicarse en secreto. Se estaban jugando la vida literalmente, cada día. Y en medio de todo ese peligro, Irene demostró una valentía que te deja sin palabras. La Gestapo torturó y asesinó a su amigo, el físico Fernand Hollweg. En su funeral, a la vista de todos los ocupantes nazis, Irene se acercó y dejó sobre su tumba un ramo de flores con los colores de la bandera francesa. Un acto de desafío silencioso, sí, pero que resonó como un grito. Entonces, ¿cómo resumimos una vida así, tan llena de todo? Es que Irene Joliot-Curie no fue una sola cosa. Fue la científica, la política, la resistente, todo a la vez, todo mezclado. Su legado es un todo, la científica Nobel que nos dio la radioactividad artificial, la que sentó las bases para la energía nuclear y la medicina moderna, pero también la primera mujer ministra en Francia, la valiente miembro de la resistencia y la activista que luchó toda su vida por el desarme nuclear. No se puede separar una cosa de la otra. Y aquí está la gran paradoja de su vida, ¿no? Su trabajo ayudó a desatar el poder del átomo, a crear la era atómica, y sin embargo dedicó sus últimos años a luchar con uñas y dientes contra las armas que esa misma era había producido. Entendía perfectamente la doble cara de su propio descubrimiento. Al final, la vida de Irene Joliot-Curie nos deja con una pregunta que sigue tan vigente hoy como lo fue entonces. ¿Cuál es la responsabilidad de la ciencia y de quienes la hacen en un mundo en crisis? Su historia no nos da una respuesta fácil para nada, pero sí que nos deja un ejemplo potentísimo de lo que significan el compromiso, la conciencia y el coraje.